buenos días. Les saluda Alex Padilla, representante de Fort Green SAC. Les doy la bienvenida, ¿sí?, a la segunda sesión sobre el manejo de residuos sólidos. Pues bien, ya todos me conocen. Igual tengo el gusto de conocerles a ustedes mediante las últimas conversaciones que se ha dado por el chat, las últimas conversaciones que se ha dado vía redes sociales, con algunos de ustedes vía telefónica, pidiendo más que ayuda, asesoramiento y una guía en el tema profesional, con los que me solicitaron el manual de compostaje y lombricultura. No les hemos hecho llegar por el simple hecho de que esa temática está dentro de este curso, sí, y una vez terminado el curso o la sesión pertinente a ese tema, se los vamos a hacer llegar a cada uno de sus correos de la manera de cómo les hemos estado enviando la información. ¿Ya? De igual forma, el manejo algunos alumnos nos solicitaron el manejo de residuos sólidos peligrosos. También está dentro de la temática. En este caso está acá una temática muy interesante y muy importante que tiene que ver con la legislación ambiental y el marco jurídico de los residuos sólidos en función a la ley. Entonces, por eso es que básicamente no los hemos hecho llegar. A los otros alumnos que solicitaron otro tipo de información, sí los hemos hecho llegar, y si ha hecho falta que llegue, valga la redundancia, la información que solicitaron, lo solicitan nuevamente, sí, y les haremos llegar a cada uno de sus correos. Pues bien, sin más, iniciamos el tema de la legislación y el marco jurídico. Anteriormente ya les habíamos hablado sobre lo que trata el marco jurídico, básicamente en temas ambientales, ¿sí? Y tomando como base y como fundamento la Carta Magna, en este caso de Perú, en Sudamérica o en América Latina. Tenemos nuestra Carta Magna como mayor referencia, es la matriz de todas las leyes, y en algún momento se les había hablado todos los antecedentes históricos que tienen que ver con el tema del cuidado al medio ambiente, donde se resume todo el asunto de manejo adecuado o la sostenibilidad de los recursos naturales y medio ambiente para nosotros dar un enfoque, sí, con una base bien fundamentada de lo que se trata esto. Haciendo una breve reseña histórica, algún momento les comenté que el Perú fue tomando en cuenta el tema de los residuos sólidos a partir del accidente, espero lo hayan googleado o buscado, a partir del accidente de Choropampa que se dio en el 2000, ¿sí? Sobre el tema de manejo de residuos sólidos peligrosos, sobre el tema de cómo manejar planes de contingencia en caso de que se dé este tipo de accidentes o de accidentabilidad o de incidentes en el tema de manejo de residuos, no solamente peligrosos, sino también no peligrosos, porque de una u otra forma, por ejemplo, los residuos domésticos, si permanecen más de 5 días, 6 días, 7 días, sin que sean levantados, sin que sean procesados o sin que tengan una disposición final, es en donde empieza a evolucionar la pupa de la mosca, o es donde empieza a evolucionar los diferentes animales que son vectores de enfermedades que mucho tienen que ver con la basura. Como en su momento se los dije, las ratas son vectores, las cucarachas son vectores, los mosquitos son vectores, etcétera, etcétera, etcétera. Son vectores de enfermedades que en este momento y a estas alturas que de alguna forma hay vacunas para evitar, pero nadie quita. En algún momento sostenían varios doctores que, como ejemplos más claros, este momento, los últimos 15 años, algún doctor retaba, un doctor peruano retaba a que los nuevos médicos que se han graduado los últimos 15 años acá en el Perú
les manifiesten haber sido testigos de una epidemia de sarampión, que ya no existe. Y si es que existe, no es de conocimiento público, y si es que llega a ser de conocimiento público, es manejable. A eso me refiero. Entonces, hay diferentes situaciones en donde tarde o temprano todos los residuos, sí, de alguna forma, hablando subjetivamente, no deberían, pero hablando subjetivamente, llegan a ser peligrosos por el mal manejo, por la mala disposición, por no saber qué hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Hay investigaciones muy puntuales, por ejemplo en Estados Unidos, en donde se identificó que todos los jóvenes o adolescentes que de alguna forma han tenido problemas psicológicos o alteraciones mentales, los jóvenes que en algún momento se armaron, cogieron un rifle, una pistola, un rifle de asalto y empezaron a disparar. No solamente esto tiene que ver con los videojuegos, sino también tiene que ver esos jóvenes de alguna forma son o fueron los que estuvieron más expuestos a juguetes que contenían pintura de plomo. Ahí ustedes tienen una referencia o una respuesta el por qué ahora se trata de prohibir las pinturas que contengan plomo. Hay muchos estudios, como se los dije, pueden buscar análisis científicos, no descubrimientos, sino análisis científicos. En inglés, traten de buscar en inglés porque van a encontrar mucha información para que vayan a la plataforma más allá de lo que tenemos los sudamericanos. Hay mucha información en inglés y en alemán. Si encuentran, tenemos el traductor de Google. Si bien es cierto, son palabras técnicas, pero va a ayudarles de mucho. Y se van a dar cuenta de alguna forma que toda la información que nosotros tenemos es información de tercera, cuarta, quinta, sexta mano. Entonces, y los idiomas, a modo de sugerencia, y los idiomas son una gran herramienta para empezar a informarnos un poco más y saber qué es lo que está pasando en el mundo no real, sino en el mundo externo, en países, entre comillas, desarrollados para ciertas cosas, sí, y que están a la vanguardia de los descubrimientos que pueden disminuir los impactos ambientales que este momento están generando estragos en el planeta Tierra. Pues bien, como les dije, el marco jurídico ya aterrizando de forma local, por decirlo así, tenemos en el 2000, cuyo objetivo es el de establecer derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades para la prevención de riesgos ambientales y la protección de la salud y el bienestar de la persona humana. Básicamente, en el tema de las leyes es un poco complicado sin que se duerman. Siempre las leyes hay que leerlas con punto y coma para que no haya una interpretación a conveniencia. Pero acá les vamos a dar las generalidades de las leyes. Igual vamos a juntarles las leyes como material de estudio, material de análisis o material de aplicación profesional para que sepan de dónde viene, cuándo viene y hacia dónde vamos. El tema del marco jurídico con los residuos sólidos viene a partir del 2000 con la ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos, que actualmente ya vamos a ver que ha tenido una evolución, en donde uno de los objetivos son las modificaciones de la promoción del desarrollo de la infraestructura de residuos sólidos para atender a la creciente demanda de la población y del sector privado. ¿Qué es lo que les decía? A mayor cambio de calidad de vida o mejoramiento de la calidad de vida o a mayor desarrollo industrial, de ahí pueden ustedes buscar ¿sí? Las etapas o la evolución industrial de la humanidad como tal. Entonces van viendo que en función del desarrollo de la humanidad, entre comillas, se van, a manera que se va industrializando varias áreas, van apareciendo herramientas de gestión ambiental para disminuir los procesos de degradación ambiental, valga la redundancia. Es decir, a mayor desarrollo industrial en este caso, por ejemplo, aquí en el Perú, mayor desarrollo minero, por decirlo así, que es un tema industrial o de industrialización, ¿sí?
sí, mayor contaminación ambiental. Ya lo hemos visto los últimos 60, 70, 80 años. Y lo más interesante en el Perú, que desde la época española ya es considerado un país minero. Sí, en su clasificación ya tenemos su clasificación como país minero. Acá en Perú tenemos sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, en donde hay explotaciones mineras. En Colombia tenemos compañeros colombianos, tenemos compañeros ecuatorianos, también en Ecuador, sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar está prohibido cualquier tipo de actividad, porque esos son los bancos de agua dulce o los bancos que de alguna forma guardan el agua dulce en los páramos, ¿sí? Para que en la parte baja tengamos agua. Eso como profesionales, eso como ambientalistas, como manejadores de recursos, o ahora ya por el tema del sentido común, sabemos que hay eso, sabemos que existe eso, pero de alguna forma en algunos países no se cumple. También me olvidaba, también en Bolivia, sobre los 4.000 metros del mar, ya son áreas intangibles que no se pueden tocar, son pajonales que no se puede quemar y en función de eso son bancos de agua dulce. Básicamente hay tesis muy interesantes sobre la prestación de servicios ambientales, en donde básicamente comunidades que viven en los 3.500, 3.600, 3.800 o 4.000 sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, esas comunidades de alguna forma son las prestadoras de servicios ambientales, es decir, que cuidan las áreas de la parte de arriba para que no sean deforestadas o que no sean causadas por incendios forestales, ¿sí? Y ellos reciben una retribución económica por las personas que utilizan el agua en las partes de abajo. Hay tesis muy interesantes, pueden googlear, pueden buscar en el repositorio de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador. También sé que hay en el repositorio de acá de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tesis muy interesantes sobre prestación de servicios ambientales. ¿Sí? Todo esto, ¿por qué les digo? Todo esto tiene que ver con el tema de manejo de residuos sólidos. Todo tiene que ver con el tema de manejo de residuos sólidos. Ya evolucionando un poco más, viene el decreto legislativo 1278, donde aprueba el reglamento del decreto, que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos. Básicamente se dan varios cambios, ya esto se dio recientemente en el 2017, del 2010 al 2017, se dieron varios cambios sustanciales en donde básicamente ya aparecen las responsabilidades compartidas. Por ejemplo, hasta el 2017, antes del 2017, ustedes recuerdan que la mayoría de alcaldes o de presidentes regionales, cuando iba a terminar su periodo en el mes de diciembre, dejaban la basura botando literalmente donde les daba la gana. Las cosas hay que hablarlas como son. A partir de esta ley, como ya hay un tema de responsabilidad compartida, ya vamos a ver más adelante, en donde tanto el productor y por obligación la autoridad regional, local o distrital tiene la obligación de recolectar los residuos sólidos municipales, como vimos en la clasificación, sí, por obligación. Si no lo recoge, tiene, sí, de por sí, ¿sí? Tiene una responsabilidad no únicamente civil, sino también que tiene una responsabilidad también penal. Es decir, que tiene una responsabilidad de 3 a 5 años de cárcel privativa de su libertad. Hay unos 2 alcaldes actualmente que están en ese tema. Asimismo, más allá, pueden, si bien es cierto, una persona no puede ser juzgada por 2 veces por el mismo delito, pero sí de alguna forma puede ser juzgado por diferentes delitos. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, si el alcalde X no recoge la basura, un ciudadano común y corriente puede poner una denuncia, tiene una responsabilidad penal. Y más allá de eso, también puede ser denunciado por lesiones leves o graves en función, ¿sí?, de las enfermedades que los moradores del área de influencia directa o indirecta presenten por el no recojo adecuado de residuos sólidos del área de responsabilidad de la autoridad municipal, o sea, este presidente regional, o sea, este alcalde distrital o alcalde provincial.
Ya nos va quedando un poquito más claro, ya vamos sabiendo a quién podemos solicitar nuestros derechos después de que también nosotros tengamos nuestras responsabilidades como ciudadanos. Ya en este caso como profesionales, ustedes pueden llegar a ser asesores directos o indirectos de autoridades locales, provinciales o regionales para que sepan qué es lo que les espera en función de que ellos no cumplan con sus obligaciones como autoridad. Las políticas, ¿en dónde se enmarcan estas dos políticas? La ley 28611, que básicamente fue modificada en el 2017, sí, vamos a hacer una comparación, sí, por temas pedagógicos y por lo que el tiempo nos apremia, porque esta clase es de leyes y no queremos aburrirles, pero en general y básicamente, ¿para qué es esta ley? ¿Para qué son estas dos leyes? La una al inicio y la otra la evolución de la misma, la 28611 en el 2000 y la 1278 en el 2010, en el 2017. Básicamente, estas dos leyes que buscan lo más importante, tomar en cuenta la educación, la capacitación, minimización de residuos sólidos, en donde hay el sistema de responsabilidad compartida, que es lo que les decía, y de manejo integral de los residuos sólidos. El manejo integral de los residuos sólidos en sus diferentes procesos, en sus diferentes etapas, en donde la producción de residuos sólidos que sale de su domicilio, el dueño de su domicilio le pone en una bolsa, viene el tema de la recolección, el tema del el barrido, junto con el barrido vienen al camión de basura, el camión de basura lo lleva a un lugar de transferencia del camión pequeño al camión más grande, al lugar de transferencia, el camión más grande lleva a la infraestructura adecuada. Antes de que ingrese a la infraestructura adecuada, esta debe ser clasificada. Una vez que es clasificada, es dispuesta en un relleno, una infraestructura adecuada o autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente. Esos son los procesos. En todos esos procesos están involucrados los habitantes comunes y corrientes, están involucrados los profesionales de asesoría directa o indirecta a las autoridades municipales, están inmersos también los trabajadores operativos y no operativos, y están también inmersos directamente, en este caso, los alcaldes. ¿Qué más tienen que hacer? Fomenta el reaprovechamiento, tratamiento, adecuación, disposición final, establecer acciones para recuperar las áreas degradadas para la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos. Promueve la iniciativa y participación de la población y la sociedad civil organizada y el sector privado en la gestión y el manejo de los residuos sólidos. En resumen, también, si alguien está interesado, me puedo hacerle llegar a su correo un formato, ¿sí?, en donde se solicita fondos al exterior, ¿sí? Fondos no reembolsables, no es un préstamo, es una donación. Fondos no reembolsables, en donde dan fondos hasta 30,000 soles, hasta 30,000 dólares, perdón, ¿sí?, en fondos que tengan que ver para el manejo adecuado de residuos sólidos, elaboración o construcción de infraestructura, o también arreglo de, por decirlo de alguna manera, uno de sus ejes principales o sus ejes principales, la desnutrición infantil, que tiene que ver con manejo adecuado de residuos sólidos. El tema también de agua potable, que también tiene que ver con el manejo adecuado de los residuos sólidos. Eso como base para proyectos de ese tipo, hasta 30,000 dólares y hasta 400,000 dólares, que tienen otros fundamentos, ¿sí?, en función de las necesidades de la población o en función de las necesidades o los 4 ejes principales del gobierno central. Esto ustedes pueden solicitarlo como fundación o como una institución pública, en este caso puede ser la municipalidad, si tiene su contraparte. Los procesos o los procedimientos, si alguien necesita una asesoría externa, podemos de alguna forma coordinar con la coordinadora académica y ver cómo les puedo hacer llegar el tema de los términos de referencia del FONDAN, Fondo de las Américas, para que soliciten fondos para infraestructura adecuada o manejo adecuado de residuos sólidos.
¿sí? En función de los ejes principales del gobierno, ya que el gobierno no puede estar en todas partes. Hay profesionales que de alguna forma inician con este tipo de incentivos o iniciativas, ¿sí? Ya que estamos vistos como países en vías de desarrollo, ¿sí? Y Perú es un país en donde varias embajadas o varios países están presentes aquí y dan ese tipo de ayudas, ayudas muy puntuales. Otra de las políticas, fomentar la formalización de las personas, operadores y demás entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos, es decir, recicladores. Acá sabemos qué función cumplen los recicladores, los formales y los no formales. Sí, hay un mercado muy amplio, hay un mercado muy bueno en ese tema acá en el Perú. Identificar áreas apropiadas para la localización de infraestructura de residuos sólidos. Hay un manual, ¿sí? De cómo llenar un checklist completo, ¿sí? Las condiciones principales que debe tener un relleno sanitario para que sea considerado viable. Sí, un checklist mínimo, sí, dirección del viento, la geología, la geografía, las condiciones climáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también hay en este curso, lo vamos a hacer llegar. Definir planes, programas, estrategias y acciones transsectoriales para la gestión de residuos sólidos, todo esto al 2021, ya se los dije por qué, en 1992, la conferencia de Río, se vieron varios ejes, se vieron las políticas, todo esto al 2021, la disminución de residuos sólidos. Priorizar la prestación privada de los servicios de residuos sólidos, establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, eliminando malas prácticas de manejo de residuos sólidos. Todo esto permite a las municipalidades generar o autogenerarse o hacer alianzas estratégicas, todo eso para disminuir el manejo de residuos sólidos. Estamos enfocados en el tema de residuos sólidos municipales, que básicamente también todos los residuos tienen no el mismo tipo de tratamiento, pero sí la misma normativa ambiental para el manejo de los mismos. Competencia de las autoridades de transporte y comunicaciones, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que ya vamos a ver todo el tema de cómo los diferentes ministerios, ¿sí? El Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones están alineados, ¿sí? En un solo camino, por un solo lado, todo eso para disminuir el manejo adecuado de los residuos sólidos. Y ya no solamente en el caso de los residuos sólidos domésticos, también no domésticos, industriales, peligrosos, no peligrosos, hospitalarios. En el caso de hospitalarios, el MINSA, Ministerio de Salud, pues los protocolos que tienen, todos ellos tienen un solo lineamiento en función de la ley de residuos sólidos. El rol de los gobiernos regionales indica que los gobiernos regionales promueven la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción. Hay manuales, sí, los manuales están en función si es un distrito de menos de 1,000 habitantes, más de 1,000 habitantes, más de 2,000, si también los manuales están en función de si es un gobierno regional, si es un gobierno local, si es un gobierno distrital. Asimismo, también tenemos el tema de la Meta 21, sí, que básicamente es un programa de aplicación por parte del gobierno de premiación o de incentivos que da el gobierno a los gobiernos locales, valga la redundancia, si disminuye en un determinado tiempo, sí, todo lo que tenga que ver con manejo adecuado de residuos sólidos. Por ejemplo, si un distrito durante un año genera 1,000 toneladas de basura y luego al segundo año genera 900 toneladas, es decir, 100 toneladas menos, ese distrito o esa región puede hacerse acreedora a incentivos económicos por parte del gobierno central. Eso se llama la Meta 21. Hay mucha documentación sobre ese tema, sí, que puede ser muy útil para ustedes. Todo esto lo estamos haciendo en función de la viabilidad, ¿sí? Del tiempo. No podemos detallar toda la ley o todo el marco legal, pero sí vamos a tratar de detallar lo más importante.
en donde disposición general y manejo de los residuos sólidos en función a la ley que estamos viendo ahora, indica que el manejo de los residuos sólidos realizado por toda persona natural o jurídica deberá ser sanitaria y ambientalmente adecuada, es decir, llevando todas las normativas legales que estén dentro del marco legal del territorio peruano. Hay un sinfín hay un compendio de 10 tomos, ¿sí? Que están colgados en el Ministerio del Medio Ambiente, en la página web del Ministerio del Medio Ambiente. Ese compendio es autorizado cada 6 meses o cada 12 meses en función de las necesidades o en función del ajuste de las leyes de la normativa legal peruana. Los residuos del ámbito no municipal, estos residuos tienen otro tipo de tratamiento. Estos directamente van a otros ministerios, por decir, el DIGESA, Ministerio de Salud, sí, que básicamente tiene sus protocolos de manejo. El Ministerio de la Producción tiene sus protocolos de manejo, ¿sí? El Ministerio de Energía y Minas tiene sus protocolos de manejo. Todo, como les había dicho algún momento, todo el tema de manejo de residuos sólidos hay que encajarnos en función de nuestras necesidades. Todas las generalidades que acá les estamos dando son generalidades, por decir, de lo que más demanda tiene en este momento, lo que nosotros necesitamos para iniciar el modelo del tema de los residuos sólidos municipales, ¿sí? Si queremos ser un poco más independientes, por decirlo así, si queremos ver un poco más allá y está a nuestro alcance, al alcance de la empresa, nos solicitan de alguna forma cuál es la importancia, ¿sí?, que ustedes desean o la importancia que le están dando a los diferentes residuos sólidos. Pueden ser industriales, pueden ser mineros, pueden ser, no sé, hospitalarios, y en función de eso, mientras dure el curso, sí, podemos hacerle llegar la información que ustedes necesiten para encasillarle y ver de alguna manera que pueda ser de ayuda para ustedes en su ámbito laboral, o sea, de ayuda para ustedes en su ámbito en sus diferentes instituciones educativas. Todo eso tiene que ver con los planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos, en donde los planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos son parte de las herramientas de gestión ambiental. Las herramientas de gestión ambiental básicamente son los estudios de impacto ambiental. Y vamos a ver la relación que tienen, ¿sí?, los estudios de impacto ambiental con los planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos. Competencias de las autoridades sectoriales, lo que les había dicho, actividades de la construcción, Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento, ¿sí? Competencia de la Autoridad de Salud, normativas a través de la DIGESA, donde los aspectos técnicos sanitarios del manejo de residuos sólidos. Si bien es cierto, por ejemplo, los residuos sólidos hospitalarios son apenas el 1% del total de residuos que se genera a nivel nacional. Los residuos municipales o domésticos son más del 40%. Entonces, en función de eso, en función de las necesidades, es que nosotros estamos acá tratando de enfocar las necesidades de, bueno, no de todos, sino de las necesidades de la mayoría de los que están siguiendo este curso. El Ministerio de Transportes, ellos tienen un rol muy especial en donde básicamente indican el Ministerio de Comunicación regula el transporte de los residuos peligrosos y también de los no peligrosos. Es decir, ellos tienen normativas legales en donde emiten resoluciones, por ejemplo, o leyes o normativas, por ejemplo, el horario en los que ciertos vehículos pueden circular. Las rutas por donde ciertos vehículos pueden circular, los planes de contingencia aplicables para ciertos vehículos que transiten
o que estos de alguna forma lleven materiales peligrosos, no peligrosos, etc. Lo que está sucediendo ahora, el tema de pico y placa, el Ministerio de Transportes tiene que ver lo que está sucediendo acá en Lima. El uso de un solo carril para transporte pesado, sí tiene que ver el Ministerio de Transportes y Comunicación, sí. La disposición de combustibles en una hora adecuada en los grifos tiene que ver el Ministerio de Transportes y Comunicación. Sí, el tema en ese entonces, el tema de Choropampa, no se sabía qué ministerio estaba a cargo, no sabía si el Ministerio de Producción, el Ministerio de Energía y Minas. En este caso, el Ministerio de Transportes no es que sea el responsable, pero sí vigila o de alguna forma es parte principal, sí, de que se cumpla gran parte de las normativas para el transporte de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Como les dije, los residuos sólidos de alguna forma siempre terminan siendo peligrosos si no tienen una disposición adecuada. El rol de los gobiernos regionales indican que los gobiernos regionales promueven la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción. El rol de las municipalidades, que es similar al de los gobiernos regionales, de las municipalidades, sean estas distritales, ¿sí? O también provinciales, son responsables por la gestión de residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generan residuos similares a estos en todo el ámbito de su jurisdicción. Recientemente se hizo un listado de donde todo el Perú, ¿sí? Ver la cantidad de rellenos sanitarios que el territorio peruano tiene de alguna forma o están de alguna manera dentro de las normativas legales vigentes. Y el 95% del total de los rellenos sanitarios a nivel nacional no estaban en condiciones adecuadas para la disposición de residuos sólidos. Entonces fueron clasificados en A, B y C. Esa clasificación está colgada en internet en el Ministerio de Medio Ambiente, en donde son 3 infraestructuras sanitarias a nivel nacional que son de tipo A, que cumplen con los parámetros establecidos según la normativa legal ambiental vigente. Los de tipo B son los que no cumplen y pueden ser acondicionados de alguna manera. Y los de tipo C no cumplen con las más mínimas, ¿sí? Lo que se puede decir, la más mínima infraestructura sanitaria para que los residuos sólidos tengan su disposición final. Como ya las autoridades tienen una responsabilidad penal, no solamente responsabilidad civil, en este momento lo que están haciendo es creando celdas transitorias, ¿sí? Para la disposición de rellenos sólidos. Esas celdas transitorias normalmente tienen una vida promedio entre 3 y 5 años. Un relleno sanitario debe de tener una proyección mínima entre 20 y 30 años para que tengan una idea de lo que se está generando. El principal relleno sanitario de acá de la ciudad de Lima tiene un horizonte de vida o tenía un horizonte de vida para el 2021. Entonces, en este momento, las autoridades municipales están buscando, ¿sí?, áreas en donde se pueda disponer toda la basura de Lima. Ahí ustedes tienen una tabla, pueden regresar a la primera sesión, ver qué cantidad de basura genera Lima Metropolitana por día, ¿sí? Eso multiplicarle básicamente por 10 millones de limeños y por 365 días y van a tener un volumen bastante considerable de basura que tienen que resolver las autoridades municipales para el 2021. Sí, hay ciertas, de alguna manera, hay ciertas ventajas
ustedes se están preparando para generar negocio de este tipo de cosas, generar negocio de la coyuntura ambiental actual, ¿sí? Hay las, hay las tecnologías, ¿sí? Si no llegan acá ya es por un problema de negocio o un problema de no de monopolio, pero por un problema de desconocimiento. Si ustedes pueden seguir de alguna forma informándose, investigándose. Hay muchas tecnologías y las tecnologías no son muy caras, ¿sí? Para el tema de manejo adecuado de residuos sólidos, sí, de alguna manera también pueden empezar a hacer un poco de dinero con tecnologías alternativas para el cuidado del medio ambiente. La comercialización de los residuos, que es lo que les decía. La comisión de los residuos debe ser efectuada exclusivamente por empresas comercializadoras debidamente registradas ante la autoridad de salud o en este caso ya ante la autoridad medioambiental. En donde básicamente te dan una autorización si tienes un plan de contingencia, si tienes los profesionales, si tienes los vehículos, ¿sí? Adecuados, toda la normativa ambiental vigente aplicable para las empresas privadas que quieran ser comercializadoras de residuos sólidos. Como les dije, es muy amplio. Sí, en este momento hay personas que se les paga porque retiren la basura de su domicilio, entre comillas, basura. No se olviden lo que es un residuo sólido, es algo que ya no le sirve a una persona y para la siguiente persona básicamente puede servirle. Entonces también acá hay una buena oportunidad de negocio en función de las necesidades porque, por ejemplo, el carro de basura acá en la ciudad de Lima no se lleva desmonte, no se lleva restos vegetales y hay varias cosas que no se llevan. Entonces es una ciudad muy grande en donde un país muy capitalista, consumista, de alguna forma, no capitalista del tema político, sino consumista, sí, porque todo se compra, todo se vende, todos cambiamos de celulares, todos cambiamos de computadoras. Hay un buen mercado acá en el Perú, un buen mercado no formal sobre el tema de manejo de residuos sólidos. Sería bonito que esté formalizado porque se pueden hacer grandes cambios y pueden ser parte de la solución que este momento nos está quejando a todos. Pero ya hay las leyes, hay las políticas, ustedes se están preparando para eso y hay que ver cómo se les saca provecho. Las disposiciones para el manejo de residuos sólidos peligrosos, lo que les decía, lo que me solicitaron algunos alumnos, el tema de manejo de residuos sólidos peligrosos o disposición final. Tengo ahí un muy buen ejemplo de disposición final de residuos sólidos altamente peligrosos. Sí, eso sí, ahora sí voy a hacerles llegar porque ya vamos a ver, tienen también una normativa legal vigente. Las empresas prestadoras de servicios, sí, para manejo de residuos sólidos, también comercializadoras de residuos sólidos, son básicamente lo que hacen ciertas municipalidades es tercerizar el servicio. Es decir, pagan a una empresa para que esta empresa recoja la basura y ya es problema de ellos. Pero si esa empresa tercerizada no cumple con el adecuado recojo o manejo de los residuos sólidos, también no se olviden, ya hay la responsabilidad compartida por la ley 1278, sí, en donde es responsable también tanto el generador o en este caso el administrador o en este caso también el que contrata, ¿sí? O subcontrata para que realicen el manejo adecuado de residuos sólidos. Si hay un mal recojo o si no hay un plan de contingencias adecuado o si hay personas con lesiones leves por el tema del no recojo adecuado de los residuos sólidos, en este caso son responsables la empresa que realiza el recojo y también la autoridad que contrató a esa empresa. Y esa empresa debe estar dentro de los parámetros legales reconocidos en el Ministerio del Medio Ambiente y en el DIGESA con todos los requisitos que ellos solicitan para que una empresa esté reconocida como empresa prestadora de servicios, sí, para el manejo o recojo de los residuos sólidos. Es un listado que
se solicita en el Ministerio del Medio Ambiente o en el DIGESA, dependiendo de los residuos sólidos que van a manejar, ellos entregan el listado y básicamente se cumple con el expediente, se entrega el expediente, se hay observaciones, se levanta las observaciones y tiene básicamente su resolución en donde la empresa X tiene la autorización para realizar este tipo de trabajos. En esa empresa, como mínimo, debe haber una persona que esté especializada en el manejo adecuado de residuos sólidos, sean estos peligrosos o no peligrosos, dependiendo, ¿sí?, para que obtenga el permiso. Es decir, si yo solicito un permiso para manejar residuos sólidos no peligrosos, papeles, metales, temas de oficina, yo no puedo o la empresa no puede transportar residuos, por decir de alguna forma, mercurio o combustible, son requisitos o requerimientos totalmente diferentes. Pero sí de cajón y de entrada, el objetivo de la empresa debe estar, debe ser el manejo de residuos sólidos y deben tener como mínimo un profesional especializado en el tema. ¿Qué es lo que están haciendo ahora ustedes? Especializándose en el tema de manejo de residuos sólidos. La comercialización, disposición para el manejo de residuos sólidos peligrosos, se considera residuos peligrosos aquellos que presentan las características de autocombustibilidad, explosibilidad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad. Todas estas características, sí, son en función del residuo sólido. Por ejemplo, la patogenicidad, ahí puede darme razón algún especialista médico, ¿sí? La toxicidad puede darnos razón ahí algún ingeniero químico, ¿sí? Ahí cuando la mayoría de nosotros estudiamos, algún momento ingresamos al laboratorio y nos dicen eso es tóxico, hay que ver, hay que tener mucho cuidado con el tema de su nomenclatura. La radioactividad, sí, y la reactividad, más que todo la radioactividad, el ejemplo que les hablaba, tengo un ejemplo muy claro de un buen profesor de la Universidad San Marcos sobre el tema de la radioactividad, sobre cuidado y disposición final. Ese ejemplo lo hicieron acá en Perú. La combustibilidad, todos sabemos lo que pasa con los combustibles, y la corrosividad, todos sabemos, por ejemplo, qué es lo que pasa con el ácido de la batería. Entonces, hay que tener muy en cuenta el tema de las características, sí, cuando se maneje cualquier sólido, líquido o gaseoso, sí, que en teoría sea ya un residuo que a una persona, a una institución, a una empresa no le sirva y nosotros podemos darle un manejo adecuado. Seguro contra riesgos. Básicamente el tema es de este momento resulta que es un buen negocio tener riesgo contra accidentes, sí, para locales industriales. Un seguro funciona como un seguro vehicular, funciona a más riesgo, más costoso. Construcción de infraestructura, eso ya voy a hacerles llegar el manual de construcción de un relleno sanitario, las características, el checklist que debe tener un relleno o una área para que se pueda construir un relleno sanitario. O en este caso que están haciendo celdas transitorias. ¿Sí? La declaración de planes de manejo y manifiestos de residuos sólidos. Los planes de manejo y manifiestos de residuos sólidos están dentro de una herramienta de gestión ambiental que se denomina estudio de impacto ambiental. Dentro de su plan de manejo está un plan de manejo adecuado de residuos sólidos, entonces ahí debe tener un plan de contingencias, qué se va a hacer, qué no se va a hacer, el tipo de actividades, etcétera, etcétera. Notificaciones de la autoridad. DIGESA, en este caso ahora también está la OEFA. Como yo siempre digo, la OEFA es la SUNAT ambiental, ¿sí? Y las autoridades competentes, en resumen, que básicamente promoverán la ejecución de planes o programas de recuperación de residuos sólidos. Esto es a nivel general y en términos generales, sí, la normativa legal sobre los residuos sólidos en el territorio peruano, como normativa general. Luego de la Carta Magna, luego de la ley ambiental, vienen estas dos leyes que terminamos de ver, la del 2000 y la del 2017, que básicamente es la evolución.
Tenemos muchas leyes, varias leyes, pero con estas dos leyes básicamente es el Padre Nuestro con el que ustedes pueden iniciar cualquier tipo de actividad o pueden tener una base legal bien fundamentada para su trabajo o su centro de estudios. Es bueno que se lean la ley. Sí, yo no puedo resumirles, es lo más que se pudo resumir el tema de la ley. Sería bueno que se lean la ley, fue recientemente, o sea, 2017, la de 2017. Esta es la base, una base muy fundamental para iniciar en el tema de los residuos sólidos. Nos vemos en 10 minutos, ¿sí? Y vamos avanzando para el siguiente tema, que básicamente viene interpretación de la ley 1278 y algo muy interesante también que se viene en la ley de plásticos de un solo uso y así como también se viene el tema de la ley para manejo de residuos sólidos peligrosos.